Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de médula espinal. En relación con la médula espinal, debemos de mencionar de que es la estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del canal vertebral. Este tiene una longitud de 45 centímetros, tiene un peso de apenas 30 gramos y ocupa un 60% de toda la extensión del canal vertebral. De acuerdo a la forma embriológica, cómo se forma cada segmento de la médula espinal, embriológicamente corresponde al segmento vertebral, pero posteriormente, como las vértebras crecen más rápido y en mayor extensión, esta inicial correspondencia no se da. Sin embargo, las raíces sí se siguen dando, de esta manera de que lo que marca la separación entre un segmento y otro es estas raíces. De tal manera que tenemos 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. Por otra parte, tenemos también 2 apuntamientos, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbosacro. Cada uno corresponde al mayor número de células en las astas anteriores y en las astas posteriores, correspondientes a los miembros, tanto superiores como inferiores. Estas raíces emergen y van a constituir lo que se conoce como raíz ventral y raíz dorsal. Ellas se van a reunir y en la raíz posterior se va a encontrar el ganglio de la raíz posterior, y todo esto va a emerger a través de los agujeros de conjunción o denominados agujeros intervertebrales. Debemos de mencionar de que la médula espinal tiene una forma cilíndrica, pero aplastada en sentido antero-posterior, de tal manera que existe el diámetro transversal es mucho más largo que el diámetro antero-posterior. Acá vemos la disposición. La médula espinal está cubierta por unas capas meningias. Tenemos en primer lugar la dura madre, que diferencia de a nivel craneal, acá solamente hay una sola capa, mientras que a nivel craneal tenemos la capa meningial y endostal. En la vertebral vamos a tener solamente la capa meningial. Debajo de ella, que es una capa dura, gruesa, tenemos la aranoide y por debajo la pía madre. Entre la pía madre y la aranoide tenemos el espacio subaranoideo lleno de microcéfalo raquídeo. La médula espinal se fija hacia arriba por su unión con el bulbo, hacia abajo con el filo terminal, que va a unirse a nivel anterior en la parte anterior de la parte posterior del segmento de S2, y lateralmente la fijación es por estos ligamentos dentados, que no viene a ser sino prolongación de la pía madre y que se une firmemente a la cara interna de la dura madre. ¿Okay? También estos son los puntos de fijación de la médula espinal. Por fuera de la dura madre y por dentro de la vértebra tenemos un espacio virtual que se llama espacio epidural, que suele ser el asiento de una serie de enfermedades como una metástasis por cáncer a nivel de vértebra, invade el espacio y comprime la médula espinal, o dependiendo del punto, si está en este nivel, de las raíces. ¿Ok?
la distribución de la sustancia blanca y gris está acá, la sustancia gris está en medio, en forma de H, y la sustancia blanca está en la parte externa. La sustancia gris tiene astas anteriores y astas posteriores. Las anteriores más gruesas, anchas y cortas, que son motoras, y las posteriores, que son más largas, delgadas y son sensitivas. Pero además tenemos las astas laterales, que están constituidos por un componente vegetativo. Acá vemos cómo la sustancia gris cambia, y vemos de que la médula espinal, la sustancia gris va a tener diferentes composiciones de acuerdo al punto. La otra observación es que la sustancia blanca se va incrementando progresivamente, porque alcanzando la máxima expresión a nivel cervical, porque contiene las fibras ascendentes desde los miembros inferiores. Por ejemplo, acá solamente tiene unos pocos relacionados con la parte perineal, pélvica. Sin embargo, acá tenemos para los miembros superiores, etcétera, etcétera. ¿Okay? La otra cuestión que debemos ver es que externamente hay una serie de surcos, como en la parte posterior, surco medio posterior, surco para medio posterior, surco colateral posterior. Entre los primeros dos tenemos los haces de Ball o de Burdas, que vienen de la pierna. Entre el paramedio posterior y el surco colateral posterior tenemos el ascuniatus cuneiforme de Burdas para los miembros superiores. Entre el surco colateral posterior y el anterior tenemos el cordón lateral, y por delante tenemos a los lados del surco medio los cordones anteriores. Aquí vemos una vista en fotografía, vista dorsal y vista ventral. La diferencia es que en la dorsal las raíces salen en línea, en cambio en la ventral un tanto desalineadas. ¿Ok? Como una chica que va a una fiesta, antes de llegar a la fiesta de peinadita, pero sale de la fiesta un poco alborotada, una cosa así. Podemos observar también acá, en la parte final de la médula espinal, lo que se denomina cono medular. Las raíces que constituyen forman unas hileras denominadas colas de caballo. Acá les presento al final del cono medular el filum terminal. Tanto el filum terminal como las raíces de la cola de caballo están a nivel de la cisterna lumbar, punto importante para poder hacer la función lumbar. Esto se hace para una serie de patologías, como puede ser infecciones, entre otras más, ¿no? Acá estamos viendo lo mismo, la distribución de la médula a nivel cervical, torácica, lumbar, y sacan los abultamientos mencionados. Si bien existe una segmentación, esto es más es un reparo en relación con las raíces, pero no hay una línea o una estructura que separe un segmento de otro. ¿Okay? No hay forma. La parte de la sustancia gris se puede dividir en láminas, denominada lámina Rexet, que va del 1 hasta el 10. La asta posterior corresponde de la lámina 1 hasta la lámina 6. En cambio, mientras que en la parte en la asta posterior la laminación es clara, continua, una detrás de otra, esta laminación no se cumple en las astas ventrales. Más que laminación son núcleos, como vemos acá, que se extienden en más de un nivel. O sea, más que láminas son núcleos, pero se sigue llamando láminas. Por otra parte, debemos recordar por lo menos 3 núcleos importantes: las sustancias gelatinosas de Rolando, que corresponde a la lámina 2,
y que es un punto importante en el cual muchas fibras descendentes inhibidoras, controladoras, van a poder ejercer un control efectivo de las aferencias ascendentes. Tenemos el núcleo torácico posterior, tenemos el núcleo intermedio lateral, este último relacionado con el asta lateral para funciones vegetativas. Vemos como el ganglio de la raíz posterior se llama así porque está justamente a nivel de la misma raíz posterior. La unión de ambas raíces forman el nervio raquídeo o el nervio espinal. Estas columnas, las columnas celulares del asta anterior de la médula espinal, pueden estudiarse en una distribución de una manera medio lateral y dentro dorsal. La primera de ellas, en esta distribución media lateral, tenemos lo que está en la parte medial, está para la musculatura axial. Lo que está en el nivel intermedio son para los músculos proximales, y lo que está lateralmente se distribuye para los músculos distales. ¿Okay? Entonces existe una distribución somatotópica. ¿Okay? La otra es ventrodorsalmente. Los núcleos que están en la parte distribuidos en la parte, cada uno de los subnúcleos, la parte que está más ventralmente, son para los extensores, y lo que está más dorsalmente para los flexores. De tal manera que en el asta anterior tenemos varios núcleos. Tenemos, por ejemplo, el posteromedial, anteromedial, tenemos por acá lo que es el anterolateral, posterolateral y el retroposterolateral, cumpliendo lo que es la distribución ventrodorsal. Cada uno de estos núcleos, lo que están ventralmente son para los extensores y lo que están dorsalmente para los flexores, en cada uno de ellos. ¿Okay? Mientras que el núcleo posteromedial es para los que se denominan extensores del tronco, el anteromedial para los flexores del tronco, el anterolateral para los brazos, extensores y brazos o muslos, flexores y extensores, el posterolateral para el antebrazo y pierna, flexores y extensores, y el retroposterolateral para la mano y pie, extensores y flexores, dependiendo de la localización anterior o posterior. El grupo nuclear central es para el diafragma. De tal manera que hay que aprenderse esta distribución de lo que es la distribución somatotópica de los núcleos del asta anterior de la médula espinal. Aquí es otra exactamente igual, solamente para recordarlo. ¿Okay? ¿Cuáles son los tipos de células que existen en la sustancia gris? Existen varios tipos. Una de ellas son las células propioespinales. Son de tamaño de 5 a 20 micrómetros. Están confinados tanto el soma como la neurita. Están confinados a la médula espinal. Muchas de ellas en el mismo segmento y otras en algunas de ellas distribuidas sus axones en pocos de ellos, y cuya distribución se lleva a cabo a través de la región marginal. Sirve para los reflejos espinales y son denominadas interneuronas entre las fibras descendentes supraespinales y las motoneuronas alfa y gamma, o las interneuronas entre las fibras supraespinales y las fibras de la posterior de la médula espinal que están ascendiendo, es decir, ejercen un control excitador o un control inhibidor. Acá le damos un ejemplo de ellas. Para realizar el reflejo miotático, el reflejo rotuliano,
Una vez que se realiza la percusión del tendón rotuliano, existe un estiramiento de las fibras intrafusales de los huesos musculares del cuádriceps. Esto por intermedio de las fibras sensitivas cuyo cuerpo está en el ángulo de la raíz posterior, va a ingresar a la médula espinal por la raíz posterior hasta de tal manera que esto va a provocar una estimulación de la motoneurona alfa correspondiente al músculo cuádriceps para su contracción. Pero para que el músculo pueda contraerse, para poder realizar esto, el músculo antagonista tiene que relajarse. La única manera que se relaje es que esta misma fibra, o que da fibras descendentes a esta neurona número 4 que está acá, interneurona proespinal, en este caso inhibitoria, que va a inhibir a la motoneurona alfa correspondiente al músculo isquiotibial. De esta manera se realiza el reflejo pleno. Se contrae el cuádriceps, pero se relaja el isquiotibial. El primero a través del nervio femoral y el segundo a través del nervio ciático. De tal manera que este es un ejemplo de los muchísimos que hay en relación con las células propioespinales. La siguiente es las neuronas de proyección. Son un poco más grandes. Es obvio porque los axones son más largos. Aquí tenemos un tamaño entre 20 y 50 micrómetros. Están en el asta posterior de la médula espinal, porque son neuronas de proyección, menos en la lámina 2, en las cuales existe una serie de células interesantes, que lo vamos a ver ya en la clase de sistematización sensitiva. Aquí vemos sus axones se proyectan a niveles supraespinales, por ejemplo, la vía espinotalámica clásica. Aquí estamos viendo esto. Por ejemplo, acá tenemos las neuronas nociceptivas específicas en la lámina 1 y las neuronas de rango dinámico amplio. Ambas van a proyectar sus axones hacia el tálamo. Estas son células o neuronas de proyección. La siguiente neurona es la motoneurona alfa. Son las más grandes que hay, entre 50 y 100 micrómetros, y están en el asta anterior de la médula espinal y van a inervar los músculos esqueléticos, pero las fibras extrafusales, de tal manera de que la motoneurona alfa, en este caso, inerva, por ejemplo, el músculo cuádriceps, pero las fibras extrafusales, y en este otro caso el isquiotibial, pero a nivel de las fibras extrafusales. Estas neuronas se dividen en dos tipos, las tónicas y las fásicas. Las tónicas son fibras musculares oxidativas glucolíticas lentas y las fásicas fibras musculares oxidativas glucolíticas rápidas. Son dos tipos de fibras, ¿no? El siguiente tipo de células son las motoneuronas gamma. Son de un tamaño pequeño, 5 micrómetros, porque el axón es sumamente corto. Estas están en el asta anterior de la médula espinal, entre las motoneuronas alfa, e inerva las fibras intrafusales, es decir, de las mismas uso neuromuscular, que hemos visto la función. Por último tenemos la célula Rein-Schwann, es de un tamaño de 25 micrómetros, está en la región medial del asta anterior de la médula espinal y son neuronas inhibidoras de las motoneuronas alfa. Aquí, por ejemplo, lo que se puede ver es cuando existe una estimulación de una motoneurona alfa, en este caso, por una vía descendente, la vía piramidal. De dicho sea de paso, toda la vía piramidal es glutamatérgica. Estimula la motoneurona alfa
ella estimulada provoca el potencial de acción que se va hacia un músculo extrafusal, pero cumple con esa función, pero a la vez hay una rama recurrente que estimula la célula Reischmann, que es glicinérgica, y esta es una interneurona inhibidora que va a inhibir a la motoneurona alfa, de tal manera que la motoneurona alfa se estimula, descarga su potencial de acción para la contracción del músculo, pero ella misma no tiene la capacidad de auto-inhibirse. Pide ayuda a la célula Reischmann y ella la inhibe finalmente. Esto es tan fundamental que si, por ejemplo, en el caso de envenenamiento por estrimina, bloquea los receptores glicinérgicos. Esto provocaría que la motoneurona alfa no pueda auto-inhibirse y ocasiona una intoxicación con una muerte. Y la muerte se produce por espasmos musculares intensos. De esta manera, como habíamos mencionado ya en una clase previa, la glicina es una neurotransmisor, entre comillas, menor. Pero ¿qué menor puede ser? Si es vital para la vida. Si no existiría, todos estaríamos muertos. De esta manera que esa división entre neurotransmisores mayores y menores es una división relativamente buena. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito del ganglio de la raíz posterior. Como su nombre lo dice, está en la raíz posterior, pero dentro del nivel del agujero intervertebral o agujero de conjunción. Estas células, los somas, hay somas grandes y hay somas pequeños. Los somas grandes son para las fibras gruesas, tipo 1 y 2, dáctil epicrítica y de la musculatura. Y sin embargo, las pequeñas están relacionadas con fibras delgadas como A delta y C. La primera para la propiocepción y estas últimas para la termoalgesia. Estas células están rodeadas por células de Schwann modificadas, que son células satélites. Estas células son células bipolares, tienen un axón, pero en un punto dado se divide en dos. Una cuya fibra aferente llega al asta posterior de la médula espinal y la fibra eferente llega hasta el órgano terminal, ¿ok? Acá. De tal manera que cuando existe una estimulación de este receptor, la estimulación va por el axón, por este axón, atraviesa este punto y continúa, sin la intervención del cuerpo neuronal. Sin embargo, también la estimulación llega y activa la célula en sí. Sin embargo, el cono axónico participa poco en la elaboración de potenciales. Esto sí se produce patológicamente cuando existe una compresión, por ejemplo, en este nivel por una hernia discal. De esta manera que de manera espontánea hay una activación y el estómago mismo puede descargar y ahí se produce el dolor ciático, la famosa ciática que han tenido muchos. ¿Okay? Hernias pueden haber hernias centrales o hernias laterales. Las que suelen ser clínicamente manifiestas suelen ser las laterales. Si bien clásicamente las fibras aferentes llegan a la médula espinal por la raíz posterior, esto no es cierto siempre, porque existe una serie de fibras que también llegan al asta posterior vía raíz ventral, atraviesan el asta anterior y llegan hasta la
hasta el asta posterior de la médula espinal. Esto es especialmente válido para las fibras viscerosensitivas. Sin embargo, esto no es en el 100%, de tal manera que antiguamente se hacían muchas risotomías para el dolor de cáncer abdominal o pélvico, por ejemplo. Se hacían risotomías múltiples y el dolor calmaba. Sin embargo, después de un tiempo el dolor regresaba. ¿Qué es lo que pasa? Si bien la mayoría de las fibras se ingresan por el asta posterior, estas fibras nociceptivas, delgadas, que venían en menor cantidad y que estaban un tanto sin funcionar, empezaban a funcionar porque estaban solas y el dolor volvía nuevamente. Esto explicaba los fracasos posteriores de las risotomías posteriores. Este reparo anatómico importante. Las terminaciones centrales de la raíz posterior lo podemos ver acá. Ingresan a través del tracto de Lissauer, pero se divide en dos componentes. Un componente medial y un componente lateral. El primero de ellos, para las fibras gruesas, tipo 1 y 2, mecanorreceptores, propioceptivos y táctil epicrítico, que la mayoría ingresa y asciende por el cordón posterior. Unas cuantas descienden un poco y otras van a contactarse con las astas, con algunos de los segmentos, especialmente del 2 al 6 del asta posterior. En cambio, los componentes de la parte de la componente lateral son fibras delgadas, termogésicas, que todas van a terminar en el asta posterior de la médula espinal. ¿Okay? Estas fibras gruesas que ingresan lateralmente y que ascienden, van a ascender después, obviamente, por los fascículos de Holt y de Bode, hacia sus núcleos respectivos a nivel del bulbo raquídeo. Estas vías ascendentes tienen dos vías fundamentales. La primera de ellas es el cordón posterior lemnisco medial. Es un nombre que se le da. Cordón posterior lemnisco medial. Estas tienen sus cuerpos neuronales, obviamente, en el ganglio de la raíz posterior, cuyas terminaciones periféricas, que son fibras gruesas, van a terminar en órganos especializados, receptores también grandes. Tenemos el corpúsculo de Meissner, tacto y presión dinámico. Tenemos el disco de Merkel, tacto y presión estático. Tenemos el corpúsculo de Pacini, presión profunda, dinámico, sensibilidad vibratoria. Tenemos corpúsculo de Ruffini para lo que es las tensiones, es decir, estimulaciones funcionales, todas ellas a nivel de la piel. Sin embargo, todas ellas relacionadas con lo que es la sensibilidad táctil epicrítica. Pero no solamente hay eso, también tenemos sensibilidad de tipo propioceptivo, que viene desde los músculos, articulaciones y órganos tendinosos, como por ejemplo en este caso el uso muscular, que se estimula por el estiramiento de estas fibras intrafusales. El segundo es el órgano tendinoso de Golgi, que se estimula por la tensión que se ejerce a nivel del tendón, y tenemos los receptores de las cápsulas articulares. De todas ellas, el más importante es el uso muscular. Sea como fuere, todos estos receptores van a ir hacia el soma de estas células, cuya prolongación central
va a irse por el cordón posterior y a través del fascículo grácil delgado del bol se irá desde los miembros inferiores y por el fascículo cuneiforme cuneato de bolas desde los miembros superiores. Asciende hasta la neurona número 2, porque esta es la número 1, la número 2 a nivel de los núcleos de bol y de burda respectivamente, el tercio inferior del bulbo. Desde ahí sus prolongaciones ascenderán ya juntas como el nombre de menisco medial y hasta su contacto en el núcleo ventroposteromedial del tálamo, donde se encuentra la neurona número 3. Y desde aquí por las fibras, todas las tálamo corticales, a la corteza 3-1, 1-2, por central, por rolándica, parietal ascendente o primera circunvolución parietal. Todos esos nombres, ¿ok? Entonces esta es la gran vía coronal posterior del menisco medial. Sensibilidad táctil, epicrítica y proprioceptiva consciente, porque somos conscientes de eso. Las que no son conscientes no llegan a la corteza cerebral, llegan solamente hasta la corteza cerebelosa. Clínicamente esto se puede manifestar, por ejemplo, en pacientes jóvenes podemos tener placas de deminización a nivel de la médula espinal, muy especialmente a nivel de los cordones posteriores. Y aquí puede ver que el paciente va a tener una ataxia sensitiva, es decir, una inestabilidad, que hay que diferenciar con la ataxia cerebelosa. Esa que todos ustedes, los jovencitos que conversan ahí, por ejemplo, es todo que el sábado pasado estuvieron en una fiesta, se pasaron de tragos y tuvieron una ataxia de tipo cerebelosa. Pero es diferente. Mientras la ataxia sensitiva uno lo controla viendo el piso, en la ataxia cerebelosa, miren o no miren el piso, se van a caer al suelo. Si no, acuérdense ustedes de los buenos tragos. Es exactamente igual. La otra es que estos pacientes que tienen esta alteración, para poder mantenerse aquí, tienen que abrir bien las piernas y mirar el suelo. Es la única manera como lo estamos viendo acá. No estén pensando en otra cosa. Es puramente académico. La otra cuestión es que estos pacientes, para poder estimular la poca proposición que tienen que marchar taconeando, ¿sí? Para que puedan sentir algo. Es la marcha taloneante que se llama. La otra parte es de que estos pacientes con los pies juntos van a tener el signo de Romer, pulsiones hacia un lado y hacia el otro lado. Y el signo de Romer en tándem, porque no van a poder caminar poniendo un pie delante del otro. Es muy complicado. Pero esto es con respecto a la parte de la propiocepción en sí, pero la parte táctil crítica no va a poder, no existe la discriminación de dos puntos en el espacio. La textura de las cosas no se pueden distinguir. Propioceptivo también es acá. La prueba talón, rodilla no se puede hacer, índice, nariz. No va a haber la sinestesia, la posición en el espacio. Yo sé que mi dedo está hacia arriba o está hacia abajo, porque no tengo necesidad de estarlo viendo. Y la sensibilidad vibratoria o parestesia. Todo esto se manifiesta, todas estas alteraciones se manifiestan porque la parte del sistema cordonal posterior del menisco medial se encuentra alterado. El siguiente sistema importante es el cordonal anterior menisco espinal, en la segunda vía. ¿Okay? En esta segunda vía vamos a ver de que de igual manera los neuronas número 1 están en el ganglio de la raíz posterior. Las prolongaciones periféricas terminan en unos no se llaman nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres, que hasta hace no mucho tiempo se pensaba que eran como una raicilla sin importancia. Mentira, son órganos sumamente complejos.
órganos sumamente complejos que implican una serie de receptores, como los nociceptores mecanosensibles, mecanotérmicos, polimodales, inclusive silentes, y dependiendo cada uno de ellos para decir la fibra delta, pobremente mielinizada, o fibra C, no mielinizadas. Estos nociceptores silentes, por ejemplo, por más que uno lo estimule, no descargan, pero si la zona tiene una inflamación, descarga intensamente. Por esa razón podemos hacer esto. Sin embargo, basta con que nos hayamos golpeado la articulación, y la articulación tiene una pequeña inflamación, el pequeño movimiento causa un dolor intenso. ¿Por qué razón? Porque muchísimos nociceptores silentes entran en actividad, avisándonos que esto se encuentra mal y hay que cuidarlo, ¿no? Estos nociceptores silentes nos hablan probablemente que hay sistemas silentes que se duermen, que están descansando, pero que se pueden activar ante un estímulo. Las fibras centrales de esta neurona número 1 va a ingresar por el asa posterior de la médula espinal, va a ingresar por el tracto de Biesheuer por el componente lateral que ya hemos mencionado. Van a contactarse con las neuronas respectivas, especialmente las nociceptivas específicas del ganglio dinámico amplio, que están preferentemente, no exclusiva, pero preferentemente en la lámina 1 y 5 respectivamente, y sus acciones van a formar lo que se conoce como la clásica vía espinotalámica, ¿no? Cuyo componentes son dos, el espinotalámico anterior y el espinotalámico lateral, que van a ascender por el cordón anterolateral de la médula espinal. El anterior, el tracto espinotalámico anterior, va a llevar la sensibilidad táctil, pero de tipo protopática, no epicútica. Y el espinotalámico lateral va a llevar lo que se conoce como la termoalgesia. Aquí también en el lateral hay una distribución somatotópica. La parte correspondiente a la temperatura es una distribución medial. En cambio el dolor es una distribución lateral. Y no solamente eso, que existe una distribución de diferenciación de la sensibilidad, sino en la distribución, en la localización. La parte anterior es para el cuello, un poquito más atrás para la mano, para el centro, para el tronco, y hacia atrás para el miembro inferior. Hay que recordar esta distribución somatotópica. Se dice que en el tracto espinotalámico anterior también existe una distribución somatotópica, pero bueno, no está muy claramente demostrado. Lo interesante es de que esta vía, que es el axón de la neurona número 2 que está en el asta posterior de la médula espinal, van a ascender por sus tractos respectivos, pero a nivel del tronco cerebral se unen en lo que se conoce como el lemnisco espinal. No confundamos con el otro lemnisco, que era el lemnisco medial. Este es el lemnisco espinal. Lo que sí, conforme van ascendiendo, ya lo hemos visto en la clase de tronco cerebral, que les encantó a ustedes, cómo se van uniendo conforme van ascendiendo, se unen, les van juntando hasta unirse a nivel para poder ingresar juntos en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico. ¿Okay? De aquí la tercera neurona, al igual que la anterior, va a llegar a la corteza o tres húmeros, que ya lo hemos mencionado. Olvidé mencionarles de que la decusación, la neurona número que está en el asta posterior de la médula espinal, los axones cruzan la línea media por delante por lo que se conoce como la comisura blanca anterior, fundamentalmente.
la cual está por delante del conducto del péndigo. Existe una alteración clínica que se conoce como sirimomielio. Por razones no muy conocidas, hay una dilatación de este a nivel de un globo que puede abarcar uno o más segmentos, y lo primero que hace es presionar y lesionar las fibras espinotalámicas que cruzan en este nivel. Entonces vamos a tener una pérdida sensitiva disociada, es decir, en los segmentos de la médula correspondiente va a haber una disminución de la sensibilidad para la termoalgesia. Vamos a meter unos pinchazos y no van a sentir que le tocan. Le ponemos calor o frío, sentirá que le tocan. Sin embargo, la coronal posterior está bien, la táctil epicrítica y la sensibilidad sinestésica sí se va a sentir. Existe una pérdida disociada. ¿Qué otras vías ascendentes hay? Tenemos, por ejemplo, la vía extracto espino reticular. Esta procede de las láminas 5, 6 y 7. Van a ascender, como estamos viendo acá, por dentro de lo que es el extracto espinotalámico lateral, fundamentalmente en el cordón lateral. Van a llegar a toda la formación reticular que se extiende en todo el tronco, y desde aquí va a cumplir la función de el 50% de las fibras se cruzan, el otro 50% son homolaterales. La función es activar la corteza cerebral y por otra parte da la naturaleza afectiva al estímulo. Si es una caricia, se sentirá como algo placentero. Si es un pinchazo, se sentirá como algo aversivo. Estos dos que hemos mencionado, esta relación por la distribución de la vía espino-reticular y después por esta formación reticular, comunicación con el sistema límbico, con el cíngulo especialmente. De tal manera que tenemos dos tipos de vías. Un tracto espino-reticular, que es paleoespinotalámico polisináptico, y un tracto cordonal posterior lemníco-medial y tracto cordonal anterolateral lemníco-espinal, que es neoespinotalámico, que es oligosináptico. Esto implica muchas conexiones, este implica pocas. Esto es lo genéticamente más antiguo y esto es más reciente. La siguiente vía son las vías espinocerebelosas. Acá tenemos, dependiendo si es de los miembros superiores, el cuño cerebroso, miembros inferiores, el espino cerebroso, y si es del cuello, el cérvico cerebroso. Tenemos dos tipos cada uno, ventral lateral, medial lateral. Dependiendo de cuál sea, puede ser cruzado o directo, y lleva la sensibilidad de hacer los músculos extensores o flexores para cada uno de ellos, y va a ingresar al cerebro dependiendo por el músculo cerebroso superior o inferior en cada uno de ellos. Esto se lo dejo para tarea para la casa, para que ustedes lo revisen. Por si acaso, ayer le mandé al doctor Kiyojara esta clase, así que esto ya debe estar el día de hoy en el aula virtual. El otro tracto interesante es el espino tecal. En este caso, el espino tecal se va a localizar en el cordón lateral entre el espino reticular y el espino talámico, ¿no? Va a ascender hasta los colículos superiores, en el cual se integra con las vías visuales e integra el denominado reflejo visoespacial, que hace de que de manera refleja, rápida, hasta sin pensar, pueda uno dirigir los ojos, el cuello y el tronco
hacia el estímulo visual. Obviamente cuando este reflejo falla podemos tener consecuencias desastrosas, ¿no? La otra vía es el tracto espino-olivar. Esto está por fuera del menisco del espino talámico lateral, en el cordón lateral, y sus fibras van a llegar hasta lo que es las olivas vulvares o inferiores. Es importante porque este núcleo participa en una serie de funciones. Con las fibras olivo-cerebelosas que se cruzan y que ascienden por el cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior, va a llegar hasta la corteza cerebelosa para lo que se conoce como adaptación motora. Es decir, si estamos haciendo algo, estamos caminando y en eso empiezan a haber ciertas irregularidades, se activa esta vía para podernos tener alerta de estos cambios y poder tener la capacidad de adaptarnos a ello. Si normalmente subimos unas escaleras de una pendiente, pero hay una irregularidad, hay un incremento súbito o una disminución, tenemos que adaptarnos rápidamente a estos cambios, y esos cambios se pueden adaptar gracias al tracto espino-olivar, que sería el espino olivo-cerebeloso, ¿no? Pero por otra parte, también está especialmente activo en el momento del aprendizaje, cuando recién aprendemos a conducir un vehículo, a manejar una bicicleta, empezamos a aprender a escribir o el mouse, a utilizarlo. Esta vía se activa intensamente hasta que el aprendizaje ya está dado y después ya actúan otras partes, ¿no? Entonces el tracto espino-olivar es para estas dos funciones que estamos viendo acá. En relación con las vías descendentes, tenemos la vía descendente importante como el tracto córtico-espinal o denominado también piramidal. Hay diferentes fuentes, el 40% de ellos llegan desde la corteza motora primaria, pero existen otras más, como la corteza motora suplementaria, la corteza motora, corteza somatomotora, corteza somatosensitiva primaria y corteza somatosensitiva secundaria, además de la circunvolución del cíngulo. Entonces todas estas áreas contribuyen al tracto córtico-espinal, pero el más importante, como estamos viendo, es la corteza motora primaria. La contribución de la corteza motora somatosensitiva primaria y secundaria es porque van a descender ya no como las demás hacia el asta anterior de la médula espinal, sino hacia el asta posterior de la médula espinal y hacia los núcleos de Boyd y de Burders, de tal manera de que la corteza cerebral puede controlar la cantidad de estimulación que le llega. ¿Okay? Acá estamos viendo cómo desciende, se junta en lo que se denomina como corona radiada en el centro semi-oval. Hay una compactación del mismo a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Desciende compactado en los 3/5 medios de los pies del mesencéfalo. Existe una disgregación en fascículos aislados a nivel de los pies del puente, debido a los núcleos propios del puente y a las fibras póntico-cerebelosas,
Después se vuelven a reunir compactas ya a nivel de las pirámides del bulbo. Por esa razón esta vía se llama la vía piramidal. A nivel del tercio inferior se realiza la gran decruzación de la vía piramidal. 80% se cruza como lo que se conoce como la vía del tracto córtico-espinal lateral. 10% va por la misma, por el cordón anterior, que después se cruza posteriormente, y el otro 10% va a descender por el tracto córtico, por el cordón lateral ipsilateral, ¿no? del mismo lado. Hay que recordar que esta vía piramidal tiene un componente motor y un componente de las áreas motoras, pero también tiene un componente de las áreas sensitivas. Y aquí, mientras que el componente de las áreas motoras va al asta anterior, el componente de las áreas sensitivas va hacia el asta posterior de la médula espinal. Y como ya les había mencionado, las fibras córtico-espinales de la región motora son predominantemente cruzadas, un 10% no se cruzan. En cambio, las córtico-espinales de la región parietal, que van al asta posterior, son totalmente cruzadas. Estas fibras córtico-motoneuronales tienen la capacidad de poder estimular pequeños grupos de células neuronales, las cuales pueden ocasionar, digamos, la contracción selectiva de un segmento como el dedo índice. Y esto es importante porque este fraccionamiento permite la realización de una serie de movimientos finos, ¿no? Aquí estamos viendo la secuencia de acontecimientos en un movimiento voluntario. Un movimiento tan simple como flexionar la rodilla, ¿no? Todo el mundo lo hace cuando se va a una fiesta y lo flexiona 20.000 veces. Pero ven ustedes, cada vez que uno flexiona todos los componentes. Lo primero que se está realizando es la activación de las neuronas intercalares. Aquí estamos viendo, para la inhibición de la motoneurona alfa antagonista. El segundo, que estamos viendo acá, es la activación de la motoneurona alfa para la motoneurona alfa misma y la gamma agonista. Es decir, para poder realizar una flexión, primero tiene que relajarse el músculo antagonista y antes de contraerse el músculo agonista. Número 3, activación de las fibras musculares extra e intrafusales que aumenta la inhibición de la motoneurona alfa antagonista, y como una después retroalimentación de los usos activantes estirados para aumentar la excitación de las motoneuronas alfa agonistas e inhibición de las motoneuronas alfa antagonistas. Es decir, esto no se hace de una sola vez, se hace secuencialmente. Conforme se va realizando la contracción, paulatinamente se va estimulando más fibras extrafusales agonistas y se va inhibiendo más fibras extrafusales antagonistas. Las fibras 1A, que estamos viendo acá, las fibras 1A. ¿Ok? De los usos antagonistas pasivamente estirados se comunican con la correspondiente motoneuronas alfa refractarias para poder continuar el desplazamiento. ¿Ok? De esta manera que cuando vayamos a una fiesta empecemos a bailar, practiquemos, y cada vez que vamos a hacer una flexión recordemos todas estas secuencias para que el baile sea mucho más interesante. ¿Qué otras fibras descendentes tenemos? Tenemos la fibra rubroespinal. La fibra rubroespinal viene desde un núcleo rojo que está en el mesencéfalo, se cruza en ese nivel, desciende, y a nivel de la médula está en la parte posterior a manera de casquete,
caquete del tracto córtico espinal lateral. ¿Y interviene para qué? Fundamentalmente para el desplazamiento conjugado, movimientos asociados de los brazos. Cuando camina, uno lo hace en esa forma, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, esta que es tan peculiar se pierde, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, porque existe una alteración en este nivel, hay alteración. Entonces el paciente con Parkinson, en lugar de caminar armoniosamente, así tan elegante como lo estoy haciendo yo, ellos lo van a hacer así. ¿Okay? No mueven el brazo, caminan robotizadamente, porque pierden esta función. Y el balanceo es importante no solamente para verse bien, sino para caminar bien. Otras fibras son el tracto retículo espinal, y aquí descienden de 2 puntos: el tracto córtico espinal del bulbo y el tracto córtico espinal pontino. Si bien a nivel de la médula espinal se puede distinguir ambos claramente, el bulbar y el pontino, esto no se encuentra a nivel del tronco. Ustedes que han repasado también los cortes de tronco que les encantó, no van a encontrar, no existen en ese nivel de nuestro tracto. ¿Por qué razón? Porque ellos descienden en el interior del fascículo longitudinal medio y descienden para el tracto retículo espinal pontino, es homolateral, no se cruza. En cambio el tracto retículo espinal del bulbo es parcialmente cruzado. El primero, el pontino, son para los músculos extensores y el bulbar para los flexores. Sirve para la locomoción y el control postural. Es tan importante, tan crítico, que esto lo vamos a ampliar mucho más, vamos a ampliarlo, no estoy diciendo prácticamente nada, en la clase de lo que es el sistematización motora. ¿Okay? Pero ahora solamente valga para que tengan una pequeña introducción. El otro tracto ascendente es el tracto vestíbulo espinal. Este tracto, igual que el previo, también no se encuentra en el tronco. ¿Por qué? Porque desciende en el interior del fascículo longitudinal medio. Como vemos, el fascículo longitudinal medio es un fascículo importante, es la autopista por la cual muchas vías van y vienen, y no solamente sirve para la coordinación de los movimientos oculares conjugados de los ojos, sino también para otras vías que están descendiendo. La función, ¿cuál es? El incremento automático del tono de los músculos antigravitatorios al inclinar la cabeza. Si nosotros nos inclinamos hacia un lado, la cabeza hacia un lado, tenemos que inmediatamente aumentar el tono de los músculos antigravitatorios de este lado, porque si no lo hacemos, nos caemos. Y estos experimentos se han hecho, y eso lo voy a pasar en la clase de sistematización motora. Vemos que los gatos, por ejemplo, para poder levantar la pata y alcanzar algo, tiene que mantener y inmediatamente actuar los músculos antigravitatorios, porque si no lo hace, por sección de estas vías, el gato levanta la pata y el gato se cae. Algo extraño, ¿no? Porque el gato no se cae nunca. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la función? Mantener el centro de gravedad entre los pies. Otro tracto es el tracto tectoespinal, que estamos viendo acá. El tracto tectoespinal viene tanto de los folículos superiores como los folículos inferiores, es decir, para los reflejos visuales y auditivos respectivamente. Se cruza y desciende. En los reptiles está bastante desarrollado y ellos pueden girar los ojos, la cabeza y el tronco hacia un punto de estimulación visual o estimulación auditiva. Si bien esto no está muy bien desarrollado en el humano, se piensa que funciona más o menos de la misma forma. El otro tracto interesante es el tracto rafe espinal.
viene de los núcleos magno-RAFE que están localizados a nivel del bulbo entre los meniscos mediales, como lo estamos viendo acá. Desciende, pero desciende a nivel del tracto de Dissauer. Tracto de Dissauer, como les expliqué, es el tracto por donde ingresan las fibras provenientes del ganglio de la raíz posterior hacia su camino, o al asta posterior o el cordón posterior para que suba. Sin embargo, por este mismo tracto, este tracto RAFE espinal, no se le ocurrió mejor idea que robarse un tracto existente y no formarse un tracto propio. Bueno, el Pepe el vivo se baja por el tracto de Dissauer y parece su función muy relacionada con la modulación de la vía nociceptiva, un concepto que vamos a ampliar en la clase de sistematización sensitiva. Y para terminar, aunque se aprenden mucho, esta es la última diapositiva, tenemos la vía autónoma. El centro superior para el control vegetativo es el hipotálamo. A pesar de tener 4 gramos, es decir, una cantidad tan chiquitita, una de las tantas funciones que tiene es el control vegetativo. Si este control vegetativo lo ejerce el hipotálámico anterior y el hipotalámico posterior. El primero para lo que es el hipotalámico anterior relacionado con el parasimpático y el posterior con el simpático, lo controla completamente. Pero ¿cómo lo pueden controlar? Por una vía que desciende, denominado fascículo longitudinal posterior o vas de Schulz. Y este desciende por todo el tronco cerebral y desciende también a nivel de la médula espinal. A nivel del tronco cerebral ya le hemos mencionado que desciende por los núcleos parasimpáticos del tronco, núcleo de Westphal, tercer nervio para la miosis, núcleo salival superior para las lágrimas salivales, glándulas lagrimal, mucosa nasal, ganglios, glándulas sublinguales y submaxilares, por ejemplo, relacionado con el séptimo bis. Tenemos el núcleo salival inferior, noveno nervio para la parótida. Tenemos el núcleo dorsal del vago para lo que es toda la parte vegetativa por el 10º nervio. Y sigue descendiendo después para el simpático que está a nivel de la médula torácica, en el asta lateral para la parte simpática. Y sigue descendiendo hasta el sacro, donde está el parasimpático sacro, para los órganos a nivel de la pelvis, ¿ok? Entonces esta es la vía autónoma. Muy bien, jóvenes, eso es todo, gracias.